El capitán Beslar había tenido lo que consideraba una mañana de martes perfectamente razonable, hasta que la IA de su nave decidió arruinársela con un anuncio que le dio un vuelco a sus 3 corazones. Alerta. Depredador ápice clase 12 detectado en la superficie planetaria. Nivel de amenaza. Actualice su testamento de inmediato. Beslar llevaba 237 años explorando la galaxia, y en todo ese tiempo no se había encontrado con ningún depredador ápice clase 12, principalmente porque cualquier cosa tan peligrosa solía estar demasiado ocupada devorando sistemas estelares enteros como para molestarse con pequeñas naves de reconocimiento. Pero allí estaban, orbitando una masa de barro atrasada llamada Tierra, y sus sensores prácticamente gritaban sobre algo allá abajo que aparentemente podía levantar una pequeña luna. Quinta, le gritó a su oficial científico, un ser cristalino de 2 metros de altura que parecía haberle enseñado a una lámpara de araña a usar equipo de laboratorio. Repite esos escaneos, y esta vez, intenta no romper el escáner con la emoción. La cabeza facetada de Quinta giró 90 grados, lo que para su especie era poner los ojos en blanco. Capitán, he realizado los escaneos 14 veces. Las lecturas son consistentes. Lo que sea que esté ahí abajo se registra como el depredador más peligroso que nuestras bases de datos hayan registrado jamás. ¿Más peligroso que un gusano mortal bortano? Sí. ¿Más peligroso que un kraken nebuloso? Capitán, la lectura sugiere que esta criatura podría usar un kraken nebuloso como hilo dental. Beslar se desplomó en su silla de mando, diseñada para seres con muchos menos trastornos de ansiedad que los que él experimentaba. Se suponía que esta sería una simple misión de primer contacto. Encontrar a las especies inteligentes recién descubiertas, ser amables, invitarlas a unirse al Consejo Galáctico y llegar a casa a tiempo para el final de temporada de Real Housewives of the Andromeda Galaxy. Pip llamó a su especialista en comunicaciones, una criatura nerviosa con aspecto de conejo cuyas orejas estaban tan pegadas a su cabeza que parecían intentar esconderse detrás de su cráneo. ¿Recibes alguna transmisión de la superficie? La voz de Pip salió como un chillido que habría cohibido a un ratón. Sí, señor. Pero son raros. Un montón de algo llamado memes. Y vídeos de pequeñas criaturas terrestres haciendo cosas graciosas. Ah, y discusiones sobre algo llamado pizza de piña. Eso parecía haber alcanzado niveles teológicos de intensidad. Eso es todo, anunció Beslar, poniéndose de pie con la determinación de alguien que claramente no lo había pensado bien. Vamos a bajar. Si nos va a comer un superdepredador de clase 12, al menos haremos historia como los primeros lo suficientemente estúpidos como para ofrecerse como voluntarios. Lo que el capitán Beslar y su tripulación no podían ver desde su posición orbital era que su superdepredador de clase 12 estaba en ese mismo momento, sentado en una silla de oficina desgastada, con pantalones de pijama y una camiseta que decía, «Pausé mi juego para estar aquí». Jaque Martínez tenía 32 años, trabajaba como desarrollador de software y nunca había matado nada más peligroso que una araña, e incluso entonces solía reubicarlo afuera porque se sentía culpable. En su regazo estaba sentado la verdadera fuente de las lecturas de sus sensores, el señor Bigotes, un gato atigrado naranja de 5 kilos que actualmente realiza la actividad más aterradora conocida en la galaxia. Ronroneaba, y según los sensores del alienígena, ese ronroneo se registraba como un patrón de intimidación de baja frecuencia capaz de paralizar a presas a 3 sistemas estelares de distancia. La oficial científica Quinta estaba disfrutando al máximo de su vida cristalina. Tras décadas catalogando musgo espacial y examinando los hábitos de apareamiento de nubes de gas conscientes, por fin tenía un depredador ápice adecuado para estudiar. Había instalado un sistema de vigilancia completo alrededor de la vivienda del humano y documentaba cada comportamiento con el entusiasmo de quien acaba de descubrir que el chocolate es un vegetal. Fascinante, murmuró, creando armónicos que hicieron vibrar el casco de la nave. El sujeto ha comenzado el ritual de consumo matutino. Nota: el líquido oscuro parece ser algún tipo de estimulante de combate. Observe cómo aumenta el estado de alerta del depredador con cada ingestión.
En sus pantallas, Jaque Martínez tomaba su segunda taza de café e intentaba recordar si había guardado el trabajo de la noche anterior. Se rascó el estómago, bostezó y revisó su teléfono por 17ª vez en 5 minutos. Increíble. Quinta continuó su narración. El depredador ápice ahora está realizando un rastreo territorial, usando lo que parece ser un dispositivo de detección portátil. Observen con qué metódico escrutinio. La capitana Bessler miró por encima del hombro, observando a Jaque navegar por las redes sociales mientras el señor Whiskes se reubicaba del regazo al teclado, como hacen los gatos cuando perciben que su humano podría lograr algo productivo. ¿Y el depredador más pequeño?, preguntó Bessler, genuinamente curioso a pesar de su creciente temor. Claramente el especialista táctico, respondió Quinta sin dudar. Mira esto. En la pantalla, el señor Whiskes se había posicionado directamente sobre el teclado del portátil de Jaque. El peso del gato presionaba teclas al azar, lo que provocó que la aplicación de videollamadas de Jaque se iniciara y marcara automáticamente su reunión matutina. Jim, llegaste temprano hoy, dijo una voz desde el portátil. Además, ¿por qué tu cámara está tan naranja y borrosa? Jaque apartó con cuidado al señor Whiskes. Disculpen, dificultades técnicas. El gato opina sobre mi productividad hoy. Increíble. Quinta respiró, su estructura cristalina refractando la luz en patrones que indicaban una excitación científica extrema. El depredador más pequeño acaba de demostrar una manipulación tecnológica avanzada. Activó el sistema de comunicación de largo alcance del humano con precisión sincronizada. Esto fue claramente coordinado. ¿Coordinado para qué?, chilló Pip desde su puesto. Caza en grupo, obviamente. Observa cómo el humano comenzó a comunicarse de inmediato con lo que sin duda son otros miembros de su grupo de caza. Presta atención al lenguaje táctico que están usando. En la pantalla, Jaque explicaba por qué el error de inicio de sesión que habían estado buscando probablemente estaba relacionado con un problema de tiempo de espera de la base de datos, mientras que el señor Whiskes había pasado a su siguiente tarea importante. Tirando un bolígrafo del escritorio y viéndolo caer con la intensidad de un físico descubriendo la gravedad. Tiempo de espera de la base de datos. Bessler repitió lentamente. Eso suena ominoso. Extremadamente. Quinta asintió. Están discutiendo el cierre sistemático de algún tipo de almacenamiento de datos, probablemente donde guardan información sobre sus presas. Mientras tanto, el señor Whiskes descubrió que la taza de café de Jaque emitía un sonido interesante al tocarla con una pata. El tintineo rítmico fue captado por los sensores alienígenas y clasificado de inmediato como un sistema de comunicación de percusión. La unidad táctica está transmitiendo mensajes codificados, anunció Quinta. La frecuencia y el intervalo sugieren una sesión informativa estratégica de alto nivel. Deja eso, dijo Jaque distraídamente, apartando su taza de café de la pata inquisitiva del señor Whiskes. Necesito esa cafeína para sobrevivir a esta reunión. ¿Oíste eso? Las orejas de Pip se levantaron tan rápido que casi alcanzaron la velocidad de escape. Dijo que necesita el estimulante de combate para sobrevivir. Están planeando algo. Quinta prácticamente vibraba de emoción, lo que en su especie creaba un sonido como el de las campanillas de viento en un huracán. Estamos presenciando un comportamiento de superdepredador nunca antes documentado. El nivel de sofisticada coordinación entre el cazador principal y su especialista táctico supera cualquier cosa en nuestra base de datos. Lo que en realidad presenciaban era a Jaque intentando explicarle a su compañero Dave por qué la nueva función solicitada era técnicamente imposible. Mientras el señor Whiskes se había aburrido del bolígrafo y ahora miraba fijamente un foso de polvo que flotaba en un rayo de sol, sus pupilas se dilataron al máximo. Con la configuración de sobrecarga, adorable, al máximo. Mira esas adaptaciones oculares, susurró Quinta con asombro. Los sensores visuales del depredador más pequeño se han expandido a la máxima sensibilidad. Claramente está rastreando algo que ni siquiera podemos detectar.
Quizás deberíamos abortar esta misión, sugirió Beslar con esperanza. Regresa cuando estén hibernando o algo así. Rotundamente no, declaró Quinta. Este es el descubrimiento de mi vida. Vamos a hacer el primer contacto con el dúo de cazadores más unido de la galaxia. Y ahí, como reflexionaría más tarde el capitán Beslar mientras completaba el informe del incidente, fue cuando todo empezó a ir mal. La decisión de hacer el primer contacto se tomó mediante lo que generosamente podría llamarse un proceso democrático, y más precisamente descrito como la amenaza de Quinta con cristalizar a cualquiera que discrepara con ella. El capitán Beslar, siendo una persona práctica que valoraba su cohesión molecular, decidió que enviar a alguien prescindible sería la mejor decisión. Pip, anunció con la falsa alegría de quien está a punto de arruinarle el día a alguien. ¡Felicidades! Acabas de ser ascendido a especialista en primer contacto. Las orejas de Pip se inclinaron tanto que casi le llegaban a los tobillos. Señor, con todo respeto, no solicité ese puesto. Además, estoy bastante seguro de que ese puesto no existía hace 5 segundos. Ahora sí existe. Aquí tiene su equipo. Beslar le entregó un traductor, una cámara y lo que parecía una pequeña bandera blanca. La bandera es por si necesitas rendirte rápido. Eso no me tranquiliza, señor. No estaba destinado a ser. 20 minutos después, Pip se encontraba de pie en el porche de Jaque Martínez, temblando como una hoja en un huracán e intentando armarse de valor para llamar. El traductor que llevaba al cuello ya estaba trabajando a destajo, captando los aterradores sonidos del interior de la vivienda. El zumbido bajo de lo que el traductor etiquetaba como electrónica, el ocasional golpeteo de pasos, y lo más inquietante, un ruido sordo rítmico que el traductor no pudo clasificar con exactitud, pero que marcó como posiblemente digestivo, posiblemente sísmico. Era el señor Bigotes ronroneando en su rincón soleado favorito del sofá. Pip levantó una pata temblorosa y llamó. Los sonidos del interior cesaron al instante, lo que Pip interpretó como los depredadores entrando en modo caza. Lo que realmente ocurrió fue que Jaque detuvo la música y gritó, «¡Un segundo!». La puerta se abrió y Pip se encontró cara a cara con su primer humano. Jaque llevaba pantalones de chándal, una camiseta descolorida de Star Wars y una expresión de leve confusión que Pip inmediatamente catalogó como una evaluación depredadora. «Ah», dijo Jaque, mirando al conejo de 1 metro de altura en su puerta. «¿Estás aquí por lo de YouTube? Porque dije específicamente que no se permitían disfraces peludos en mis videos». Pip consultó su traductor, que amablemente le informó de que Jaque acababa de mencionar algo llamado YouTube y había hecho una declaración sobre disfraces peludos que el dispositivo había archivado como posibles marcas territoriales. «Saludos, Depredador Supremo», chilló Pip, leyendo el guión que Quinta había preparado apresuradamente. «Vengo en son de paz del Consejo Galáctico para establecer relaciones diplomáticas con tu manada de caza». Jaque parpadeó y luego miró a ambos lados de la calle, esperando ver cámaras o a sus vecinos riéndose de lo que obviamente era una broma elaborada. Cuando no vio a ningún culpable obvio, decidió seguirle el juego. «Bien», dijo lentamente. «Consejo Galáctico, entendido. ¿Y tú eres?» «Soy el especialista en comunicaciones Pip de la nave de reconocimiento Starbound Dope. Hemos estado observando su excelencia depredadora y deseamos invitar a su especie a unirse a nuestra comunidad galáctica». «Mi excelencia depredadora», repitió Jaque, mirando hacia su apartamento donde el señor Whiskes había aparecido en la puerta, atraído por el sonido de una nueva voz. El gato echó un vistazo a Pip e inmediatamente decidió que esta pequeña y nerviosa criatura necesitaba ser investigada, hacerse amiga de ella y posiblemente sentarse sobre ella. El señor Whiskes se acercó con el paso seguro de una criatura que nunca había conocido un regazo que no pudiera reclamar, y Pip casi se desmaya. El pequeño depredador naranja se movía directamente hacia él con evidente intención, sus ojos verdes fijos en su posición con una concentración láser. «Oh, no», susurró Pip, «la unidad táctica se acerca»,
va a evaluar mi nivel de amenaza. Ese es solo mi gato, dijo Jake, agachándose para acariciar al señor Whiskers, quien había comenzado a zigzaguear alrededor de las piernas de Pip y a ronronear tan fuerte que hizo que el dispositivo traductor se encendiera. Le gusta conocer gente nueva, ¿verdad, amigo? El traductor, abrumado por la proximidad del ronroneo del señor Whiskers, comenzó a emitir interpretaciones cada vez más desesperadas. Evaluación de amenaza completa, iniciando guerra psicológica, el objetivo parece vulnerable a la ofensiva de Encantó, desplegando protocolos de máximo afecto. Pip se quedó congelado mientras el señor Whiskers completaba su investigación inicial realizando el movimiento de poder felino definitivo. Se dejó caer directamente sobre los pies de Pip y comenzó a acicalarse, atrapando al alienígena en su lugar mientras demostraba simultáneamente una completa indiferencia hacia su existencia. «Él me está reclamando», susurró Pip con horror. «El especialista táctico me ha marcado como propiedad». Jake rió, lo que el traductor interpretó como una vocalización de victoria. «Sí, él hace eso. Estás atrapado allí hasta que decida moverse. Podrían ser 5 minutos, podrían ser 5 horas. Tiene un horario muy flexible». Desde la órbita, Quinta observaba todo el intercambio con creciente entusiasmo. «Increíble. El depredador más pequeño ha inmovilizado con éxito a nuestro especialista en contacto usando lo que parece ser una ternura convertida en arma. Y mira cómo el humano controla la situación sin aparente esfuerzo. Estas criaturas son incluso más peligrosas de lo que pensábamos». De vuelta en el porche, Jake empezaba a darse cuenta de que o bien se trataba de la broma más elaborada de la historia o bien estaba hablando con un extraterrestre. La tecnología de la criatura parecía auténtica. Sabía cosas sobre consejos galácticos que parecían extrañamente específicas para un disfraz, y lo más convincente era que el señor Bigotes lo trataba como a cualquier otro amigo nuevo, lo que significaba que probablemente no era un humano con traje porque los gatos siempre lo sabían. Así que, dijo Jake, preparándose para lo que claramente iba a ser una conversación más larga de lo que había planeado. Dijiste algo sobre relaciones diplomáticas. ¿Qué implica eso exactamente? Pip, todavía atrapado bajo el señor Bigotes, consultó sus notas con creciente pánico. Bueno, normalmente evaluamos el nivel tecnológico, el desarrollo cultural y las capacidades militares de la especie antes de invitarla a unirse al Consejo Galáctico. ¿Capacidades militares?, repitió Jake. Cierto. Bueno, puedo decirte ahora mismo que mis capacidades militares se limitan a discutir con gente en Twitter y a saber demasiado de ciencia ficción. El traductor interpretó esto como entrenamiento avanzado en guerra psicológica y amplia experiencia en simulación táctica. Fascinante, chilló Pip, tomando notas. ¿Y tu especialista táctico? Ambos miraron al señor Whiskers, que se había puesto boca arriba y ahora le exigía caricias en la barriga a su nuevo amigo alienígena. Sus capacidades tácticas incluyen tirar cosas de las mesas, dormir 18 horas al día y juzgarme por mis decisiones de vida, dijo Jake. Ah, y una vez atrapó una polilla. Eso fue bastante impresionante. Especialista en guerra asimétrica con experiencia en operaciones psicológicas y adquisición de objetivos aéreos, interpretó amablemente el traductor. Y ese fue el momento en que Jake se dio cuenta de que podría estar yendo demasiado lejos. Lo que sucedió después se estudiaría más tarde en el avión. En los libros de texto de xenobiología en 17 sistemas estelares diferentes, aunque ninguno de los académicos creería jamás que los informes fueran exactos. Todo empezó cuando el señor Bigotes, tras investigar a fondo a su nuevo amigo alienígena y encontrarlo suficientemente cálido, decidió que Pip necesitaba experimentar el recorrido completo de sus dominios. El gato se levantó, se estiró con la arrogancia despreocupada de una criatura que nunca ha dudado de su propia perfección, y empezó a caminar hacia el apartamento. Se detuvo en el umbral, miró a Pip con una expresión que decía claramente, ¿vienes o no?, y maulló una vez. El traductor de Pip inmediatamente empezó a trabajar horas extras.
Sígueme, subordinado. Hora de la sesión informativa estratégica en el centro de mando principal. Creo que quiere que entres, ofreció Jake amablemente, aunque empezaba a sospechar que su traducción podría ser algo diferente de lo que le decía el dispositivo de Pip. El especialista táctico me invita a su fortaleza, susurró Pip en su comunicador. Repito, me conceden acceso a su cuartel general de operaciones. Desde la órbita, la voz del capitán Beslar crepitó por el comunicador. Pip, esto es increíblemente peligroso. Estos depredadores podrían estar atrayéndote hacia una trampa. Con todo respeto, señor, respondió Pip, cruzando con cuidado el umbral mientras el señor Whiskers supervisaba el proceso. Ya estoy atrapado bajo una unidad táctica de 5 kilos que parece creer que existo solo para su conveniencia. En este punto, simplemente me conformo. El apartamento de Jake era, por decirlo con dulzura, el espacio vital de un desarrollador de software que recientemente había descubierto que pedir comida a domicilio era más fácil que cocinar. Había contenedores de comida para llevar en la mesa de centro, 3 consolas de videojuegos diferentes conectadas a un televisor probablemente más grande que el primer apartamento de la mayoría de la gente, y suficientes cables por el suelo como para sugerir que Jake tenía una red doméstica muy compleja o que planeaba en secreto lanzar su propio satélite. A Pip le parecía un centro de mando que haría llorar de envidia a un estratega militar. Observen las múltiples matrices de comunicación, susurró en su comunicador, señalando el sistema de entretenimiento de Jake. Y miren esta infraestructura de red. Tienen conexiones cableadas por toda la instalación. Mientras tanto, el señor Whiskers se había dirigido directamente a su lugar favorito, el escritorio de la computadora de Jake. El escritorio albergaba la estación de trabajo principal de Jake, con 3 monitores, un teclado que probablemente costaba más que los coches de algunos, y una silla que el señor Whiskers había declarado hacía tiempo que era su trono personal cuando Jake no la usaba. Lo cual siempre era así, desde la perspectiva del señor Whiskers, porque los gatos se rigen por una comprensión diferente de los derechos de propiedad que los humanos. El especialista táctico se acerca a lo que parece ser la consola de control principal, informó Pip, mientras observaba cómo el señor Whiskers saltaba al escritorio con facilidad. Es solo mi computadora, dijo Jake, acercándose a revisar su correo electrónico. Le gusta supervisar mi trabajo, o sea, que le gusta pasar por encima de mi teclado en los peores momentos, y de alguna manera siempre lo consigue. La explicación de Jake se interrumpió cuando el señor Whiskers, con la precisión que solo los gatos poseen, pasó directamente por encima del teclado. Pero en lugar de simplemente escribir caracteres al azar o borrar archivos importantes por accidente, ocurrió algo extraordinario. Las pantallas se iluminaron con información de diagnóstico del sistema que Jake nunca había visto. Las ventanas comenzaron a abrirse y cerrarse rápidamente, mostrando estadísticas de red, métricas de rendimiento del sistema y datos de diagnóstico que no deberían haber sido accesibles a través de interfaces de usuario normales. Líneas de código comenzaron a desplazarse por un monitor, mientras que otro mostraba lo que parecía una rutina de optimización ejecutándose en la tarjeta gráfica de Jake. ¿Qué demonios?, murmuró Jake, mirando su computadora, mientras ésta realizaba operaciones para las que definitivamente no la había programado. Increíble, suspiró Pip, mientras su dispositivo de traducción trabajaba frenéticamente para procesar lo que veía. El especialista táctico se ha conectado directamente con tu sistema de control principal. Mira las mejoras de eficiencia que está implementando. Y, efectivamente, la computadora de Jake funcionaba mejor que en meses. Programas que solían tardar una eternidad en cargar se abrían al instante. Su conexión a Internet parecía haber mejorado misteriosamente, y su tarjeta gráfica, de alguna manera, funcionaba con menos calor a pesar de procesar más datos de los que jamás había manejado. El señor Whiskers, completamente inconsciente de que acababa de realizar una auténtica magia tecnológica, se sentó en el teclado en su posición favorita, justo en el centro,
con la cola artísticamente extendida sobre la barra espaciadora y las patas en la posición perfecta para pulsar las teclas más importantes, si decidía estirarse. Mantiene el control directo de la interfaz, informó Pip. Capitán, creo que este gato podría ser más inteligente que la IA de nuestra nave. Desde el espacio, la voz de Quinta prácticamente vibraba de emoción. Obtener lecturas de todo. Quiero saber cómo interactúa con tecnología primitiva usando solo componentes biológicos. Jake, mientras tanto, empezaba a tener la incómoda sensación de que tal vez, solo tal vez, su gato no era del todo normal. Siempre había sabido que el señor Whiskes era inteligente. El gato podía abrir puertas, abrir grifos, y de alguna manera, una vez había pedido golosinas para gatos de la cuenta de Amazon de Jake. Pero esto era diferente. De acuerdo, dijo Jake lentamente, dirigiéndose tanto a Pip como al señor Whiskes. Empiezo a pensar que hay cosas en esta situación que no entiendo del todo. El señor Whiskes eligió ese momento para maullar, un sonido que el traductor de Pip interpretó como afirmativo, iniciando la segunda fase del protocolo de integración. ¿Segunda fase?, preguntó Jake. Fue entonces cuando el timbre volvió a sonar. Y otra vez. Y luego sonó 17 veces más en rápida sucesión, seguido de lo que parecían varias voces discutiendo en idiomas que definitivamente no eran de la Tierra. Señor, chilló Pip por su comunicador. Creo que el resto de su tripulación acaba de llegar. Jake miró hacia la puerta, luego a Pip, luego al señor Whiskes, que ahora ronroneaba con lo que solo podría describirse como una satisfacción petulante. Bien, dijo Jake, con el tono de alguien que acaba de darse cuenta de que su tranquila mañana de martes se había convertido oficialmente en el día más extraño de su vida. Supongo que deberíamos responder a eso. El señor Whiskes maulló una vez más, y de alguna manera, Jake habría jurado que sonaba como si el gato se estuviera riendo. La delegación reunida en el porche de Jake parecía la banda de chicos más disfuncional del universo. Estaba el embajador Kreebok, una criatura insectoide de 2 metros de altura que vestía lo que parecían ser túnicas diplomáticas formales que se le enredaban constantemente en las antenas. Junto a él estaba el agregado cultural Silm, un ser que parecía una mezcla de medusa y profesor de filosofía, flotando a 1 metro del suelo y cambiando de color ocasionalmente según lo que Jake solo podía suponer que eran estados emocionales. Completando el grupo estaba el asesor militar Torx, que parecía una pequeña montaña que había aprendido a caminar erguido, y al parecer, creía que el mejor uniforme diplomático era una armadura de batalla completa, cubierta con suficientes armas como para invadir un planeta pequeño. Llevaban aproximadamente 6 minutos afuera, tiempo durante el cual sus diversos dispositivos de traducción habían estado captando sonidos cada vez más alarmantes del interior del apartamento de Jake. Habla humana, comunicación extraterrestre, y lo más inquietante, lo que sus sistemas seguían clasificando como un ronroneo táctico con matices agresivos. Embajador, retumbó Torx con una voz como rocas triturando. Tal vez deberíamos haber traído más potencia de fuego. Te trajimos, respondió Kreebok, ajustándose la túnica al engancharse en su antena izquierda. Según nuestros informes de inteligencia, tienes suficiente potencia de fuego para arrasar una ciudad. Eso fue antes de que supiéramos que estábamos tratando con superdepredadores de clase 12, señaló Torx. Puede que necesite refuerzos, quizá una flota entera. El agregado cultural Silm adoptó un tono morado preocupado. Colegas, quizá deberíamos abordar esto con diplomacia. Puede que estas criaturas simplemente tengan costumbres distintas a las que estamos acostumbrados. Costumbres distintas, resopló Torx, que sonó como un desprendimiento de rocas. Las costumbres distintas no se registran como superdepredadores de clase 12 en nuestros sensores. Cuando Jake por fin abrió la puerta, fue recibido por lo que solo podría describirse como la expedición diplomática más nerviosa de la galaxia. El embajador Kreebok dio un paso al frente, consultó un pequeño dispositivo y comenzó lo que claramente era un discurso preparado. Saludos, humano Jake Martínez.
Soy el embajador Kreebok del Consejo Galáctico. Venimos con la invitación formal para que su especie se una a nuestra comunidad cósmica como miembros honorarios del Warriorcast. Jake parpadeó varias veces. Disculpe, ¿acaba de decir Warriorcast? Sí, continuó Kreebok, con las antenas moviéndose nerviosamente. Su reputación como depredadores ápice se ha extendido por toda la galaxia. Estamos aquí para formalizar las relaciones diplomáticas y discutir el papel de su especie en la defensa galáctica. Ha habido un malentendido, empezó a decir Jake, pero fue interrumpido por el señor Whiskes, quien aparentemente había decidido que la reunión en su porche requería su supervisión personal. El gato salió del apartamento con la confianza despreocupada de una criatura que se adueña de todo lo que ve y simplemente permite que otros existan en su presencia. El efecto en la delegación diplomática fue inmediato y dramático. Las antenas del embajador Kreebok se alzaron alarmadas. El agregado cultural Silm se puso de un tono amarillo que probablemente significaba terror en el vocabulario de colores de su especie. El asesor militar Torx incluso dio un paso atrás, lo que para una criatura de su tamaño requería un esfuerzo considerable, e hizo temblar el porche. El especialista táctico ha llegado, susurró Pip en su comunicador desde el interior del apartamento. Repito, el pequeño naranja ya tiene contacto visual directo con el equipo diplomático. El señor Whiskes observó a los alienígenas reunidos con el ojo crítico de quien tiene opiniones firmes sobre la calidad de su comité de bienvenida. Tras un momento de reflexión, se acercó al embajador Kreebok y realizó la maniobra diplomática más devastadora de su arsenal. Se frotó contra las piernas del alienígena mientras ronroneaba con fuerza. Kreebok se quedó paralizado como una estatua, mientras su traductor emitía interpretaciones frenéticamente. Evaluación preliminar de la amenaza completa. El objetivo ha sido evaluado y se considera aceptable para los fines actuales. Iniciando protocolos de intimidación amistosa. «Le caes bien», ofreció Jake amablemente. De hecho, es una buena señal. Suele ser bastante distante con los desconocidos. Me está marcando», susurró Kreebok con fascinación y terror. La unidad táctica me reclama como activo. El señor Bigotes, tras completar su evaluación del embajador insectoide, se dirigió al agregado cultural Silm. La medusa flotante observaba con horrorizada fascinación mientras el gato se sentaba justo debajo de él y comenzaba a mirar hacia arriba con la intensa concentración que los gatos reservan para las cosas que les resultan extremadamente interesantes o potencialmente comestibles. «¿Por qué me mira así?», preguntó Silm, pasando de un morado preocupado a un verde lima aterrorizado. «Probablemente se esté preguntando a qué sabes», dijo Jake sin pensar, y luego añadió rápidamente, «o sea, se está preguntando qué eres. Tiene curiosidad por lo nuevo». El color de Silm cambió por varios tonos que probablemente representaban diversas etapas de crisis existencial. El asesor militar Torx, mientras tanto, tenía sus propios problemas. Se había preparado para esta misión revisando todas las técnicas de combate conocidas, estudiando estrategias de batalla de toda la galaxia y preparándose mentalmente para enfrentarse a los depredadores más peligrosos del espacio conocido. No se había preparado para ser completamente desarmado por un gato naranja de 5 kilos que era un gato naranja de 5 kilos, que ahora se movía entre sus piernas, y de alguna manera, hacía que su armadura de batalla avanzada pareciera ridícula y exagerada. «Esto no es lo que esperaba», admitió Torx, con una voz confusa que probablemente rara vez se oía en montañas de 2 metros de altura. «¿Qué esperabas exactamente?», preguntó Jake, genuinamente curioso. «Dientes», respondió el embajador Krek de inmediato. «Muchos dientes, posiblemente garras. Definitivamente algún tipo de postura amenazante y exhibiciones territoriales agresivas». «Bueno», dijo Jake, mirando al señor Bigotes, que ahora se había despatarrado en el porche bajo un rayo de sol y estaba demostrando su habilidad más temible, luciendo adorable mientras bloqueaba el paso a cualquiera que quisiera moverse. «Tiene garras, y puede ser bastante territorial con su plato de comida».
Plato de comida, repitió Torx lentamente. ¿Es ahí donde guardas a tus enemigos derrotados? Es donde guardo su pienso, dijo Jake. Ya sabes, comida para gatos. Los traductores de los tres alienígenas se pusieron a trabajar a destajo intentando procesar el concepto de comida para gatos, llegando de alguna manera a interpretaciones que incluían suplementos nutricionales especialmente preparados para unidades tácticas y restos enemigos procesados para un rendimiento táctico óptimo. El agregado cultural Silm adoptó un tono de azul contemplativo. Fascinante. Su especie ha desarrollado una nutrición especializada para sus compañeros tácticos. Esto sugiere un nivel de evolución simbiótica sobre el que nuestros xenobiólogos solo han teorizado. Sugiere que compre bolsas de 13 kilos de comida elegante en Costco, respondió Jake, pero los traductores ya habían pasado a interpretar comida elegante como una especie de comida ceremonial de Victoria y Costco como un depósito de suministros militares. El embajador Kreebok se aclaró la garganta, lo que en su especie sonó como un grillo discutiendo con una motosierra. Humano Jake Martínez, debemos discutir los términos de la integración de su especie en el Consejo Galáctico. Sus capacidades militares claramente superan nuestras estimaciones iniciales. Mis capacidades militares, dijo Jake lentamente, consisten en una computadora de escritorio, una suscripción a Netflix y un gato que cree que el punto rojo de un puntero láser es su enemigo mortal. Armamento láser, asintió Torx con aprobación. Excelente opción para entrenamiento. Y el punto rojo, añadió Silm, ahora de un fascinante tono naranja, es claramente un sistema de simulación para agudizar el instinto de caza. Jake miró al señor Bigotes, quien eligió ese momento para demostrar sus temibles instintos depredadores rodando y exponiendo su vientre para posibles caricias. Bien, dijo Jake, con el tono de quien empezaba a comprender que esta conversación iba a durar mucho más de lo planeado. Creo que necesitamos hablar más sobre esto. ¿Te gustaría entrar? Las antenas del embajador Kreebok se crisparon nerviosamente. ¿En tu fortaleza? En mi apartamento, corrigió Jake. Tiene aire acondicionado y café. Vamos a necesitar ambas cosas. Y así fue como la primera recepción diplomática de la Tierra terminó celebrándose en la sala de Jake Martínez. El embajador más cualificado de la humanidad era un gato, interesado principalmente en si estos nuevos visitantes llevaban comida y si les proporcionaban suficiente espacio para dormir la siesta. 3 horas después, la sala de Jake parecía el resultado de la cumbre diplomática más confusa de la galaxia. El embajador Kreebok, de alguna manera, había enredado su túnica ceremonial en la mesa de centro de Jake y el agregado cultural Silm la estaba extrayendo con cuidado, adoptando un tono verde servicial que aparentemente significaba: intento ser útil, pero no sé cómo. El asesor militar Torx había descubierto la silla gamer de Jake y estaba sentado en ella con la admiración de quien acaba de descubrir que los muebles pueden ser cómodos, dando vueltas a veces lentamente mientras murmuraba cosas como: excelente diseño ergonómico, y, claramente diseñada para largas sesiones de planificación táctica. Pip había reclamado el sofá de Jake y tomaba notas detalladas de todo lo que observaba, aunque la mayoría de sus observaciones consistían en que el especialista táctico se había trasladado a un lugar soleado en el suelo y que el humano había consumido su 14ª taza de estímulo de combate. Y el señor Whiskes, la causa involuntaria de todo este incidente intergaláctico, se había consolidado como el centro de atención indiscutible empleando la estrategia diplomática más sofisticada conocida por su especie. Había reclamado el regazo del embajador Kreebok y ronroneaba tan fuerte que los dispositivos de traducción se rindieron y simplemente emitieron un sonido. Satisfacción lograda. Misión diplomática exitosa. Bueno, a ver si lo entiendo, dijo Jake, mientras tomaba su 14ª taza de café y se preguntaba si su seguro cubría incidentes intergalácticos. Sus sensores detectaron el ronroneo del señor Whiskes, lo clasificaron como algún tipo de sistema de armas, decidieron que éramos depredadores ápice, y ahora quieren invitar a la humanidad a unirse a su gobierno espacial.
Esa es una simplificación excesiva de nuestros sofisticados protocolos de evaluación de amenazas, respondió el embajador Creebuk con dignidad herida, aunque el efecto se vio algo atenuado por el hecho de que le rascaba suavemente al señor Whiskes detrás de las orejas mientras lo decía. Pero sí, en esencia correcto. Y ahora que sabes que no somos guerreros espaciales aterradores, el agregado cultural SILM había cambiado a lo que Jake había descubierto que era su color académico reflexivo, una especie de púrpura y dorado en espiral que, en realidad, era bastante bonito. Bueno, ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Verás, mientras explicabas la verdadera naturaleza de tu compañero, recibimos una noticia bastante extraordinaria del Consejo Galáctico. ¿Extraordinaria en qué sentido?, preguntó Jake, aunque empezaba a sospechar que su definición de extraordinario y la de ellos podrían operar a escalas completamente diferentes. Silm consultó un dispositivo que parecía una bola de cristal que se había acoplado a un teléfono inteligente. Parece que el señor Whiskes ha sido elegido para el consejo. Jake casi dejó caer su taza de café. Disculpa, ¿qué? Durante nuestra extensa sesión diplomática, explicó el embajador Creebuk, mientras acariciaba distraídamente al gato en cuestión, el consejo estaba en sesión de emergencia para determinar cómo responder al descubrimiento de su especie. Abrieron un canal de comunicación para observar nuestras negociaciones. Y, instó Jake, y el señor Whiskes maulló, añadió Pip amablemente desde el sofá. 17 veces, para ser precisos. La matriz de traducción del Consejo interpretó sus vocalizaciones como una propuesta política integral para la cooperación interespecies. Silm continuó, cambiando de color a lo que Jake estaba seguro que era vergüenza pero impresión. Fue votada unánimemente como la iniciativa diplomática más perspicaz que habían escuchado en décadas. Jake bajó la mirada hacia el señor Whiskes, quien había dejado de ronronear, para clavarle a Jake esa mirada que usan los gatos cuando quieren que sepas que han estado planeando algo y que apenas ahora te estás poniendo al día. ¿Qué creían exactamente que había dicho? El asesor militar Torx, que había estado dando vueltas en silencio en la silla de juego durante los últimos 20 minutos, finalmente habló. Según la transcripción oficial, propuso un nuevo marco para la coexistencia pacífica, basado en el beneficio mutuo, el intercambio de recursos y el reconocimiento de que diferentes especies podrían tener diferentes definiciones de lo que constituye un comportamiento amenazante. Aparentemente, también sugerí que los protocolos de evaluación de amenazas del Consejo podrían necesitar una recalibración, agregó el embajador Creebok, lo cual, en retrospectiva, probablemente era cierto. Jake se frotó las sienes, sintiendo el comienzo de lo que probablemente sería un dolor de cabeza legendario. Así que mi gato ahora es un político galáctico. Técnicamente, es el primer representante de la Tierra en el Consejo Galáctico, corrigió Silm. Necesitaremos un enlace humano, por supuesto, para manejar los aspectos más complejos de la diplomacia interespecies. ¿Y quieres que sea yo?, preguntó el embajador Creebok. Claramente eres su socio elegido. El especialista táctico ha demostrado plena confianza en tus capacidades. Esa es una recomendación que tiene un peso significativo en la comunidad galáctica. El señor Whiskes eligió ese momento para estirarse, reubicarse en el regazo de Jake y reanudar su ronroneo con la satisfacción de quien acaba de reorganizar con éxito la galaxia conocida según sus especificaciones personales. Esto es una locura, murmuró Jake, aunque se encontró rascando automáticamente el lugar favorito del gato detrás de su oreja izquierda. Soy desarrollador de software. Trabajo desde casa. Mi mayor logro diplomático fue convencer a mi vecino de que bajara el volumen de la música después de las 10 de la noche. Y ahora convencerás a sistemas estelares enteros de que cooperen en iniciativas políticas interespecies, dijo Tork alegremente, deteniendo finalmente el giro de su silla para concentrarse en la conversación. En realidad, es solo una cuestión de escala. Una cuestión de escala, repitió Jake. Correcto. 3 meses después, Jake Martínez estaba sentado en su nueva oficina a bordo de la estación Harmony del Consejo Galáctico,
contemplando una vista que incluía dos nebulosas, una pequeña luna y lo que parecía ser un Starbucks espacial. Su escritorio era considerablemente más grande que el anterior, principalmente para acomodar las diversas tecnologías alienígenas que el señor Whiskes había aprendido a manejar. Sin embargo, aprendido, quizá no fuera la palabra correcta, ya que Jake estaba bastante seguro de que el gato simplemente se paseaba por los teclados y revolucionaba accidentalmente los protocolos de comunicación interestelar. El señor Whiskes se sentía como pez en el agua, tras descubrir que su nuevo puesto le otorgaba acceso a lugares soleados en 17 planetas diferentes, un presupuesto ilimitado para golosinas premium para gatos y un equipo de diplomáticos alienígenas que, de alguna manera, se habían convencido de que cada maullido suyo era una profunda declaración sobre política interestelar. Embajador Whiskes, anunció el asistente de Jake, un alegre ser cristalino llamado Quinta, que había solicitado un traslado de investigación científica tras decidir que estudiar política galáctica era más interesante que estudiar musgo espacial. La delegación del sector Andrómeda está aquí para su audiencia. El señor Whiskes abrió un ojo, evaluó la importancia de esta información en relación con su horario de siestas. Al parecer, decidió que la diplomacia galáctica podía esperar hasta que terminara su sueño sobre el atún. Diles que está en una sesión de planificación estratégica, dijo Jake, que se había convertido en su traducción estándar para el gato está durmiendo y recibirá visitantes cuando esté listo. Por supuesto, embajador Martínez, respondió Quinta, su estructura cristalina refractando la luz en patrones que Jake había aprendido que significaban respeto divertido. ¿Los reprogramó para después de su consulta de la tarde? Eso sería perfecto. Mientras Jake volvía a su trabajo, que hoy implicaba revisar una propuesta para diseños estandarizados de postes rascadores en 17 especies diferentes, reflexionó sobre cómo su vida había dado un giro que ningún consejero vocacional podría haber predicho. Pero mirando al señor Bigotes, que ahora ronroneaba en sueños y ocasionalmente movía las patas en lo que la comunidad galáctica había aprendido a reconocer como desarrollo de políticas subconscientes, la comunicación estaba comenzando a desmoronarse. Jake tuvo que admitir que el universo probablemente había tomado la decisión correcta. Después de todo, si accidentalmente ibas a elegir a alguien para reorganizar la civilización galáctica, podrías hacerlo mucho peor que un gato que domina el arte de hacer que todos sientan que su trabajo más importante es mantenerlo cómodo. Y si eso no era diplomacia, Jake no estaba seguro de qué era.